Vale, por introducirme otra vez, mi nombre es Marian Claudio Moldovan, voy a ser vuestro tutor de hoy. ¿Vale? Yo estudié ingeniería en computadores, una rama de informática más orientada al diseño de ordenadores, y luego acabé un máster en dirección de sistemas de información y comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Y como maker, me gusta prototipar cosas en 3D, me gustan los drones de carreras, diseñar todo tipo de productos y soluciones, electrónica, Arduino, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, el inicio de contenidos, hoy lo que vamos a ver es primero fuentes de energía, ¿vale? Cómo alimentar a nuestros circuitos. Luego vamos a ver cómo utilizar las placas de prototipado y qué opciones tenemos y cómo utilizarlas. Luego introduciremos brevemente las PCBs, los circuitos impresos, ¿vale? Luego repasaremos también los símbolos electrónicos para que sepamos cómo identificar un circuito, cómo interpretarlo. También en esa parte del capítulo también veremos un ejemplo de un circuito interesante o chulo de construir con un transistor, ¿vale? Sin necesidad de un procesador o un micro. Sobre todo Autodesk Tinkercad. La vamos a utilizar para diseñar el circuito electrónico. Cómo damos vida a es un dispositivo bastante grande, habitualmente es una fuente de laboratorio. Hace muy herramientas adecuadas para prototipar y trabajar con electrónica, cuando queremos saber qué le estamos dando. 0 y 5 amperios. Y además, habitualmente estos dispositivos vienen con un sistema de desapagarse, no se va a estropear. Y bueno, este es el aspecto que tiene, es el aspecto muy común de casi todos los dispositivos, está suministrando ahora mismo, ¿vale? Luego en la parte de abajo, inferior a la pantalla, pues tiene unas ruedecitas de control, ¿vale? Por una parte en la izquierda lo que regula es la corriente, ¿vale? Primero a nivel grande con un botón de course, lo que hace es una regulación no muy detallada, pero con unos valores muy grandes y vamos. Luego en la parte de abajo está el botón de encendido y apagado, ¿vale? Y la parte derecha directamente las bornes donde vamos a conectar las clavijas para conectarlo a un circuito. ¿Vale? La herramienta de Tinkercad, ¿vale? Integra una fuente de alimentación de laboratorio como tal y vamos a hacer una pequeña prueba cómo se utiliza, ¿vale? No es una real, es simulada, pero aún así podemos utilizarla para ver cómo funcionaría, ¿vale? Vamos a buscarla entre los componentes. Aquí está. Power Supply. Entonces, y muy similar a la máquina que hemos visto antes, pues tiene un botón de encendido apagado, tiene los contactos de positivo y negativo, ¿vale? Y luego tiene pues la regulación de la intensidad y de la corriente. Vamos a conectar un pequeño circuito, ¿vale? Un LED, una resistencia, y vamos a comprobarlo. LED, una resistencia, ¿vale? Y también un multímetro. Entonces, conectamos el negativo al cátodo y el positivo a ánodo. Entonces, vamos a empezar la simulación. Entonces, esto lo que hace es entregarle 5 voltios, entonces el LED se enciende. Y además también dice que está consumiendo 3,11 miliamperios, ¿vale? Y este valor lo podríamos modificar. Aquí en la parte derecha, ¿vale? Podríamos decirle 10 voltios, ¿vale? O quiero que le des 5 amperios. Como esto solamente consume 8 miliamperios, pues es la intensidad que está suministrando ahora mismo, ¿vale? Entonces, si paro la simulación y paso a medir los valores con un multímetro, pues vamos a ver que efectivamente hay 10 voltios. Y si le damos a intensidad, pues están los 5 que le habíamos dado antes. Si ponemos 6 y lo actualiza, ponemos 7 amperios, ¿vale? Pues la fuente de alimentación debería dar los... Ahora, vale, es que tiene el valor máximo 5. Pues le entrega la intensidad que requiera. También el circuito va a ser el que consuma dicha intensidad, por lo cual si no consume los 5, pues indicará lo consumido, ¿vale? En el caso del voltaje, pues de 0 a 30, el valor que quisiéramos.
¿vale? Vamos a seguir. Entonces, las fuentes de alimentación son dispositivos muy habituales, ¿vale? Al final es lo que tenemos en el ordenador, en las CPUs grandes, en las torres, es lo que tenemos, un dispositivo como el que podemos ver en la foto. La única diferencia entre ese dispositivo y el anterior que hemos visto es que este no tiene una pantalla, no nos indica el voltaje, porque habitualmente es un voltaje fijo, ¿vale? De 12 voltios y de 5 voltios. Por eso es muy utilizado en ordenadores, es muy utilizado en impresoras 3D o, por ejemplo, para alimentar tiras de LED de 12 voltios, ¿vale? Como os decía antes, pues lo que no tiene es regulación, no te permite regular el voltaje de salida, tiene una salida fija. Pero al igual que las fuentes de laboratorio, son muy buenas y dan unos valores de electricidad muy estables. Otra fuente de alimentación para los circuitos pues son las pilas, ¿vale? Una pila como por ejemplo esta de 9 voltios. Son dispositivos que convierten energía química en energía eléctrica, ¿vale? Si no se usan, no se descargan evidentemente y tienen una buena duración, sobre todo las no recargables. Y además hay una gran cantidad de formatos, pues lo típico cuando vamos a buscar unas pilas para el mando son diferentes, o entonces hay una gran variedad de formatos adecuadas para utilizarlo para cualquier uso. Entonces, habitualmente conocemos las AA, que son las LR06, ¿vale? Que son las que conectamos en serie para obtener los 3 voltios. Estas pilas son de 1,5, entonces, por ejemplo, para alimentar un mando a distancia o un mando de la Xbox, lo que hacemos es conectar dos en serie y entonces podemos sumar la tensión total y hacer una entrega de 3 voltios. Esto que veis aquí también es lo que se llama un portapilas, ¿vale? No hace falta que nosotros soldemos a mando las conexiones, sino que hay dispositivos de plástico, ¿vale? Que podemos comprar que ya hacen de portapilas y ya hacen esa conexión en serie. Vale, si quisiéramos aumentar la autonomía del circuito, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es multiplicar la corriente. Entonces, para eso lo que hacemos es combinar dos grupos de series de baterías conectadas en serie en paralelo. Entonces, lo que hacemos es doblar la corriente entregada y como el circuito no consume más, pues lo que obtenemos es mucha más autonomía. Entonces, con 4 pilas podemos obtener 3 voltios, pero mucha más autonomía en un circuito. Otro formato también muy habitual de pilas son las pilas de botón, ¿vale? Que habitualmente vemos en relojes. Lo bueno que tienen es que son muy pequeñas, ¿vale? Pero a cambio es que tienen muy poca autonomía. Lo más habitual es que tengan 200 miliamperios o incluso menos, ¿vale? Y se utilizan dispositivos electrónicos que no consumen mucho. Entonces puede haber ciertos dispositivos que tengan una autonomía hasta 2 años de vida con este tipo de baterías. Además, la más habitual es la CR2032, que es la que tenéis en la foto, que tiene características, pues, entregar 3 voltios, aún siendo mucho más pequeñita que una pila normal, y dar 235 miliamperios. Vale, hay también una gran variedad de portapilas, incluso las velas que veis en las tiendas, las velas electrónicas, pues tienen una pila de este tipo, ¿vale? Y son suficientes para alimentar circuitos como un LED, ¿vale? Luego también, pues como os decía antes, hay un montón de formatos de portapilas y este formato de pila es el más habitual porque es el más accesible y el que más se produce. La pila de 9 voltios, aunque ahora está en menos uso, también es muy popular, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que entrega mucho voltaje, es como la que os enseñaba antes. Esto lo que hace es que combina 6 celdas de 1,5 voltios, lo que hace que tenga mucha tensión, pero también hace que tenga muy poca autonomía, ¿vale? Por eso las pilas de 9 voltios no duran mucho, porque en realidad son 6 pilas pequeñitas unidas en serie para otorgar 9 voltios. Además, bueno, por otro lado, además de las pilas, tenemos las baterías que se pueden cargar y que tienen muchos formatos, desde las baterías pequeñitas de los teléfonos móviles hasta las baterías que podemos ver en el coche o incluso en un dispositivo de radio control, un coche o incluso un drone. Tienen un montón de formatos disponibles. Habitualmente vienen con una serie de especificaciones, ¿vale? Lo más importante, por supuesto, es la tensión, el voltaje que es capaz de otorgar, ¿vale? Por otro lado, también da la corriente o la capacidad de carga, ¿vale? Habitualmente es un valor que viene expresado en amperios hora. Para que nos hagamos una idea, pues si en una batería nos dice que tiene una capacidad de carga de 1 amperio por hora,
Vale, lo que nos quiere decir es que es capaz de hacer una descarga de 1 amperio durante 1 hora. ¿Vale? Entonces, tanto para carga como para descarga, pues habitualmente vienen esos dos parámetros. Además, para expresar ese dato, lo que nos dan es una constante carga y descarga C, ¿vale? Que son dos valores individuales. Si nos dan una pila que nos dicen que tiene 3 Cs de descargas y tiene una intensidad de 2000 miliamperios, ¿vale? Lo que nos va a decir eso es que puede soportar una descarga de hasta 6 amperios, lo que obtendríamos de multiplicar los 3 Cs por los 2000 miliamperios hora, ¿vale? Igual en el caso de la carga, se nos dice. Vamos a ver un ejemplo. Esto, lo que ves en la foto, es una batería de drone, es una batería real de un drone, ¿vale? Y es una batería que tiene 2650 miliamperios, 2,65 amperios. Además es una LiPo de tipo 3S, ¿vale? Eso significa que tiene 3 celdas unidas de 3,7 voltios, lo que hace que tenga un voltaje total de 11,1 voltios. Además, el fabricante nos dice que tiene 20 C de descarga. Lo que eso quiere decir es que podemos tener picos de consumo del circuito de hasta 20 por 2,5 amperios, lo que es un total de 53 amperios hora, lo cual es un valor muy muy alto, ¿vale? Porque los drones al final consumen muchísima corriente y tienen unas necesidades muy altas. Por eso es que esta batería ofrezca tanta descarga. Por el contrario, lo que nos dicen es que tiene 2C de carga, ¿vale? Eso implica que se puede cargar a una tasa de 2,65 amperios por hora, lo que en realidad nos dice que la batería se puede cargar en media hora, ¿vale? Dándole esos 5300 amperios de carga. Bueno, al final, pues todo esto, como lo unimos en un circuito, pues con un circuito completo de alimentación, ¿vale? En un sistema real de alimentación de electrónica lo que tenemos es un conjunto de, por un lado, alimentación externa o carga y por otro lado una batería, algo que nos da autonomía, ¿vale? Eso es lo que compone un sistema real de alimentación electrónica. La entrada de corriente puede ser USB, jack o cualquier otro tipo de formato y habitualmente hay un elemento intermedio entre estos dos componentes que son los controladores de carga, ¿vale? Estos lo que hacen es administrar la carga de la batería sobre todo. Lo que hacen es dirigir la corriente o filtrarla para que la batería no se cargue en exceso o para que no esté excesivamente descargada. Vale, este que os he enseñado ahora mismo pues es un circuito solar, ¿vale? La fuente de entrada de electricidad es un panel solar, pero perfectamente podría estar conectado a una corriente fija, ¿vale? A un transformador, para que el circuito funcionase de manera constante. Entonces lo que vas a tener conectado por un lado es el panel solar, ¿vale? Por otro lado las baterías que queramos usar donde queremos almacenar la energía, ¿vale? Y en tercer lugar esos dos últimos pines, pues el circuito, sea lo que sea, ya sea un coche, ya sea una luz, un motor, etcétera, etcétera. Esto también se utiliza en circuitos más pequeños, de 5 voltios. Pero con dispositivos mucho más pequeñitos. Lo habitual es utilizar una batería, ¿vale? Que dependiendo del circuito que queramos usar, pues tendrá más voltios o menos, será más pequeña y tendrá más intensidad. Esta que veis en la foto pues tiene solamente 800 miliamperios. Y lo que tendrá también es un controlador de carga muy pequeñito. Entonces, a este controlador lo único que tenemos que hacer es soldar los terminales de la batería y los de circuito y conectar por un micro USB cuando queramos cargar el circuito, ¿vale? Es básicamente lo que tenemos en los dispositivos móviles, solo que en lugar de tener una batería de 800 miliamperios, tenemos una batería de entre 3000 y 5000 amperios, ¿vale? Un valor mucho más alto, por eso que son más grandes. Bueno, y esto en cuanto a alimentación, ¿vale? Por otro lado, las placas de prototipado que ya habéis visto antes, ¿vale? Pues son herramientas que nos ayudan a diseñar circuitos sin tener que soldar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar cables para pinchar los componentes directamente en los agujeros de la placa. Además, estos agujeros están conectados por una serie de pistas, ¿vale? Estas pistas están conectadas entre sí, ¿vale? Por un lado, las que están indicadas con positivo y negativo, que suelen estar al extremo de la placa, están conectadas entre sí de manera horizontal, en toda su longitud. De manera que si conectamos un dispositivo en el pin izquierdo del positivo, ¿vale? Va a estar conectado con lo que conectemos al final de este circuito, en cualquiera de estos pines.
Igual con el negativo. Además, en este caso es simétrico. Tenemos estas pistas tanto abajo como arriba. Pero sin embargo, estas dos no están conectadas entre sí, ¿vale? Son individuales. Aquí el negativo está marcado en azul y el positivo en azul, en rojo. Perdón. Luego, las pistas centrales, ¿vale? Están conectadas entre sí de manera vertical. Son las líneas grises. Y también están separadas entre sí. Las pistas del conjunto B no están conectadas con el conjunto C. Sin embargo, hay una distancia, ¿vale?, que nos permite puentearlos por si quisiéramos alargar esa conexión. Pero al final esta es la forma de una protoboard, ¿vale? Por un lado, para entradas de alimentación, ¿vale?, tanto positivo como negativo, tenemos las pistas horizontales y luego para el circuito tenemos las pistas verticales, donde vamos a pinchar nuestros dispositivos, los componentes. Y al final, bueno, nuestro circuito va a ser algo como así, ¿vale? Esto lo que nos permite es que no tengamos que soldar para construir un circuito muy sencillo, como en este caso el de dos LEDs y dos resistencias. Simplemente pinchamos unos cables y los componentes y se van a quedar embebidos en la placa. Vamos a seguir. Por otro lado tenemos lo que llamamos las PCBs, ¿vale? La PCB es el acrónimo de Printed Circuit Board, en castellano circuito impreso. Son las placas habitualmente hechas de fibra de vidrio, donde imprimimos el circuito, ¿vale? De ahí el nombre de circuito impreso. Y es lo que se utiliza a nivel profesional en la electrónica, es lo que tenemos en los ordenadores, en los móviles, etc. Es lo que constituye un circuito electrónico. No es algo no es algo fuera del alcance de nosotros. De hecho, si quisiéramos minimizar un circuito o hacer que sea más pequeño, imaginaros, por ejemplo, este de aquí, si quisiéramos hacerlo más pequeño, pues lo que haríamos sería ponerlo dentro de una PCB, ¿vale? Entonces cualquiera puede hacer una de estas y al final, pues para implementar una PCB y obtenerla, hay como 3-4 pasos, ¿vale? El primero es diseñar el circuito, evidentemente, diseñar la esquemática de cómo queremos que funcione el circuito, ¿vale? Luego diseñaríamos lo que es la parte física de la placa, ya no tanto el circuito, sino la placa, donde queremos poner los conectores de la batería, donde queremos poner los diferentes componentes electrónicos. Luego el siguiente paso será el de la fabricación, ¿vale?, que habitualmente está realizado por una empresa tercera. Y luego ya fuera de la fabricación de la PCB, pues tenemos el montaje final del circuito electrónico, el soldado de los componentes. Vale, sí, es como os decía, un proceso al alcance de cualquiera. A día de hoy incluso hay un software que hemos visto en otras sesiones, FreeSync, que nos permite hacer todo ese proceso. Nos permite diseñar el circuito en una protoboard, hasta diseñar la esquemática y pedir la impresión de unas placas a un coste razonable directamente desde el software. Entonces tendríamos desde una aplicación que tuviéramos en el ordenador, enviado en pocos días una placa a nuestro domicilio. Bueno, también está la opción de hacerlo de manera casera, de montarnos de manera casera estas PCBs. Estos circuitos impresos, ¿vale? Un segundo que busque una de estas placas para que os lo pueda enseñar. Pues incluso si no queremos pedir a otros fabricantes la fabricación, lo que podemos hacer es comprar placas de vidrio como estas, ¿vale?, de pistas continuas o discontinuas, y soldar nosotros directamente las conexiones y los componentes en la placa, ¿vale? Como decía antes, lo que nos aporta esto, en lugar de la PDB, es tener circuitos mucho más pequeños, ¿vale? Porque si quisiéramos integrar esto en una caja, pues sería muy difícil porque sobresale mucho. Sin embargo, esto es un componente muy fino. Y bueno, cuando se hace de manera casera, pues es habitual pues tener resultados menos bonitos, pero con eficiencia, ¿vale? Entonces no es raro pues tener soldadura fea o cables tirados por ahí, ¿vale? No es muy importante la estética, ¿vale?, porque no lo estamos haciendo de manera profesional. Sin embargo, tenemos garantías de que va a funcionar, ¿vale? Por otro lado, para hacer un poco un repaso de todos los símbolos que hemos visto en electrónica,
¿vale? Y que podemos encontrarnos en un circuito. Pues primero el de la pila, ¿vale? Indicado por, o fuente de alimentación, indicado por una línea más pequeña y gruesa y una línea larga más fina. Es lo que indica una fuente de alimentación. Luego la línea recta, pues es un conductor, es una línea eléctrica por donde que conduce la electricidad. ¿Vale? Luego por otro lado tenemos una lámpara, una bombilla, ¿vale? Que esta suele ser relacionada más con corriente continua y es un círculo con una X en su interior. Luego los condensadores, pues lo que son dos líneas paralelas de la misma longitud, ¿vale? Y es importante no confundir este con el de una pila. Luego tenemos el interruptor, el dispositivo que hace que cierre o abra un circuito, ¿vale? Entonces este tiene dos posiciones, está formado por dos circuitos y cuando les une una línea cerrada, el interruptor decimos que está cerrado y el circuito conduce, y cuando es como en este caso que la línea está hacia arriba, el circuito está abierto y el interruptor abierto, entonces el circuito no conduciría electricidad, ¿vale? Luego también tenemos las resistencias eléctricas, las más básicas, indicadas con una línea en zigzag, ¿vale? Luego tenemos los diodos y los transistores, que hablaremos de ellos más adelante. Los pulsadores, indicado con este aspecto, cuando, igual que en el interruptor, cuando esta línea, ¿vale? La línea bajo el pulsador, conecte los dos círculos, estará conectado y cuando esté hacia arriba, como en este caso, estará abierto. Luego tenemos el círculo con la M, que nos indica un motor, el conmutador y por último, con un diseño un poco más complejo, el relé, ¿vale? De todas maneras, esto es una información que está abiertamente en Internet, ¿vale? Hay un montón de fuentes y, por ejemplo, esta, que os dejo el enlace en la que podéis consultar todos los símbolos electrónicos en una tabla periódica, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los diodos, ¿vale? Los diodos son unos componentes, unos semiconductores, unos componentes electrónicos que lo que hacen es permitir la corriente en un sentido, ¿vale? En un solo sentido y cerrar el circuito cuando intentemos hacer lo contrario. Está formado por dos terminales, ¿vale? El ánodo y el cátodo. Y lo que tiene internamente es una estructura electrónica llamada unión PN. Lo que tiene son dos regiones, una carga con cargas negativas y otra con huecos para cargas positivas, ¿vale? Y de esta unión va a salir el componente, sobre todo de la unión entre estas dos, que es donde va a pasar realmente la conexión. Este es su símbolo electrónico, ¿vale? Y este es el formato habitual, ¿vale? Es un cilindro con una línea cercana al cátodo. Lo que tiene es una vara de potencial umbral a partir de cual el circuito funcionaría con más intensidad o con más voltaje. Vale. Cuando eso pasa, decimos que está en polarización directa, que es cuando el circuito conduce. ¿Qué pasa cuando conectamos el positivo de la fuente de alimentación al ánodo y el negativo al cátodo? Vale, diremos que la corriente pasará por el circuito y se comportará como un circuito cerrado. ¿Vale? Además, si se supera la barra de potencial umbral de tensión, ¿vale? El diodo va a dejar exponencialmente más tensión. Entonces, cuando la diferencia de tensión entre lo que es el ánodo y el cátodo es mayor que la barra de potencial o el umbral de tensión, el cual es habitualmente que sea 0,7, la corriente que pasará por el diodo será mucho más grande. Si os fijáis, aquí podemos ver una gráfica del funcionamiento, ¿vale? Y cuando el circuito está en polarización directa, porque el voltaje es mayor que 0, vemos que conduce muy poquita intensidad hasta que el diodo alcanza lo que veis ahí señalado como V, ¿vale? Como el umbral de tensión. Entonces, en ese momento, a medida que nos entregamos más tensión, el circuito tendrá más corriente por sí mismo, ¿vale? Por otro lado, cuando decimos que un diodo semiconductor está en polarización inversa, lo que decimos es que el circuito no conduce. Y eso pasa porque hay una tensión negativa en el ánodo y una tensión positiva en el cátodo. Entonces, el diodo se comporta como un interruptor cerrado y el circuito no va a conducir como tal. Y bueno, ¿para qué se utilizan los diodos? Pues impiden que la corriente fluya en un sentido no deseado en el circuito, ¿vale?
nos permite suprimir corrientes transitorias provenientes del circuito, nos ayudan a protegernos ante caídas de voltaje, ¿vale? Entonces a proteger el circuito, permiten también hacer de filtro y para corregir voltajes. Y además, por último, que es el uso más popular, pues nos permite iluminar mediante el diodo LED. El diodo LED es una de las aplicaciones del diodo, pero no es el único, hay unos cuantos más. Pero sin embargo, el más conocido pues es el del LED, ¿vale? Entonces, cuando le damos un voltaje positivo al ánodo y uno negativo al cátodo, lo que va a hacer el LED es brillar, es entregar luz, ¿vale? Bueno, y esto en cuanto al diodo. Ahora vamos a hablar un poco del transistor. Se trata del rey de los semiconductores, del rey de los componentes electrónicos, ¿vale? Lo que hace es regular el flujo de corriente o la tensión en base a una señal de entrada, actuando como un interruptor o un amplificador para señales. ¿Vale? De alguna manera un transistor es como si fuera un grifo, ¿vale? Cuando nosotros lo abrimos va a pasar la corriente y cuando lo cerramos lo que va a hacer es cerrarse. Además de esa función de interruptor también nos permite amplificar señales. En la izquierda podéis ver algunos de los encapsulados, diferentes encapsulados utilizados para este. Abajo podéis ver el más pequeñito y luego pues a medida que vamos fijándonos en los modelos más grandes, pues encapsulados mayores. El transistor más habitual es el tipo NPN, ¿vale? Se trata de la familia de transistores bipolares y lo que tiene internamente es una estructura electrónica triple NPN, ¿vale? Si antes en el diodo veíamos una estructura NP, aquí la estructura va a ser triple. Lo que va a contener el dispositivo son 3 regiones eléctricas, ¿vale? 3 regiones eléctricas que al final coinciden con 3 terminales, ¿vale? El colector, que es el que veis aquí arriba, ¿vale? La base y el emisor, ¿vale? Aquí también podéis ver el sentido de la corriente y también podéis ver que el B es el que está en la puerta entre los otros 2 terminales. Y al final es el terminal B el que se va a encargar de hacer de interruptor, ¿vale? Si esto fuera el grifo, ¿vale? El agua entraría por C y saldría por E y B es la rueda que regula ese agua que pasaría, ¿vale? Actúa como señal de mando. Si queremos utilizar un transistor como interruptor, pues podríamos montar, por ejemplo, este circuito tan simple, ¿vale? En el que conectamos simplemente un diodo LED, un interruptor, una extensión y un switch, de manera que cuando permitimos que pase una pequeña corriente, ¿vale? Porque pulsamos el interruptor SW1 a base, el circuito va a funcionar, ¿vale? Porque la región del transistor de conexión se excita, entonces va a pasar corriente entre colector y emisor y el circuito va a estar cerrado y el diodo LED va a poder coger la referencia de la fuente, ¿vale? Sin embargo, cuando el interruptor SW1 no está pulsado, el circuito actuará como un circuito abierto, ¿vale? Entre emisor y colector no habrá transmisión de energía, por lo tanto el diodo LED no estará conectado a una fuente de masa, por lo cual estará suspendido y el diodo LED no funcionará. Vale, eso lo que quiere decir es que tenemos 3 posibles estados de un transistor, ¿vale? Son 3 posibles estados habituales. El primero es el de estado de corte, ¿vale? Que se da cuando no existe ninguna tensión en la base. Entonces la conexión entre colector y emisor se va a comportar como un circuito abierto, no va a haber ningún tipo de transmisión, ¿vale? Que es el que hemos visto antes. Luego está el modo activo, cuando está en zona activa, que es cuando el transistor funciona como un amplificador entre colector y emisor. Lo que va a hacer es dejar pasar más o menos corriente en función del voltaje recibido en base, ¿vale? Además es habitual que el voltaje requerido en base sea una señal muy pequeña, no hace falta que sea un voltaje muy grande para que funcione, eso va a depender de un transistor u otro. Pero lo que nos va a permitir es controlar un voltaje muy grande de alta intensidad con un valor muy pequeñito, con una señal muy pequeñita, sin apenas consumo electrónico. Y este es el modo de activa, de amplificador, cuando dejamos pasar menos corriente, ¿vale? Y por último tenemos el estado de saturación, que es cuando en base le entregamos suficiente intensidad, pasado un umbral, entonces lo que pasará es que el conector y el emisor
funcionará como una conexión directa, ¿vale? Entonces, toda la corriente e intensidad que tengamos en C también estará en E. Todo es como si una conexión. Por eso cuando decimos que utilizamos el transistor en la zona de corte de saturación, decimos que usamos las funciones de conmutación, ¿vale? Como si se tratara de un interruptor como el que tenéis en la foto. Cuando estemos en corte no va a pasar nada de corriente y cuando estemos en saturación va a pasar toda la corriente sin sufrir ningún tipo de modificación, ¿vale? Hay dos principales tipos de transistores, ¿vale? El NPN y el PNP. La diferencia es la disposición del colector y el emisor y también las regiones electrónicas, la configuración electrónica del dispositivo, ¿vale? Luego, bueno, para resumir de alguna manera, pues un transistor, ¿vale? Se puede utilizar como amplificador de señal, como oscilador, como conmutador o interruptor, que es donde más hemos insistido, o como rectificador de señal, ¿vale? Decimos que es el semiconductor más famoso porque es lo que alimenta y dota de inteligencia, entre comillas, a los dispositivos electrónicos. Es la materia prima, de alguna manera, de los procesadores, las GPUs o los microcontroladores de los dispositivos móviles, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un procesador Intel, ¿vale?, de última generación puede tener alrededor de 2.600 miles de millones de transistores, ¿vale?, en un solo procesador, porque trabajan a una escala muy pequeñita. Entonces, habitualmente cuanto más transistores hay, más potencia va a tener el procesador, ¿vale? En cambio, ya sabéis que los transistores disipan energía, ¿vale?, disipan calor, y por eso es necesario colocar sistemas de refrigeración en los procesadores. Entonces, estos procesadores alimentan al final los móviles y los portátiles que utilizamos. Vamos a ver un circuito simple con un transistor y más exactamente una lámpara que se va a encender de noche. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un circuito que cuando no haya luz en la habitación, ¿vale?, no se encienda un LED. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar un sensor de luz, ¿vale?, una resistencia LDR, un transistor LED y dos resistencias. Y como he dicho antes, cuando haya poca luz el LED se va a encender y cuando haya mucha luz pues el LED va a estar apagado. Como os decía antes, pues la lista de componentes pues es muy sencilla, ¿vale? Necesitamos una resistencia fotosensible, un LDR, ¿vale?, un transistor, que en este caso vamos a utilizar el BC547, una pila de 9 voltios, un diodo LED, ¿vale?, para que se encienda, y dos resistencias, una con un valor más bajo y otra con un valor más alto. Y este va a ser el circuito que vamos a componer, ¿vale? Lo que tenemos es en medio un transistor, ¿vale?, conectando a una base la resistencia variable fotosensible a la luz y también conectada a la fuente de alimentación, ¿vale? Además, aquí tenemos una resistencia, otra resistencia cercana al diodo LED y luego el propio diodo LED conectado al colector, ¿vale? ¿Y cómo va a funcionar? Sabemos que la fotoresistencia conduce más energía cuando tiene más luz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando esto conduzca mucho, ¿vale?, va a haber un valor muy bajo, cercano a 0 en base, por lo cual el dispositivo actuará como un interruptor abierto, ¿vale? El circuito no va a conducir. Sin embargo, cuando hay muy poquita luz, lo que hace es que conduce mucho menos, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es activar el circuito. Y yo lo he construido en dispositivo, ¿vale?, físicamente, os lo enseño, pero lo vamos a construir en Tinkercad. Entonces conecto la pila. Entonces cuando tapamos la resistencia fotosensible vemos que el LED se enciende, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a pasar a implementarlo con la herramienta Tinkercad. Entonces, vamos a volver a la vista principal. Vamos a crear un nuevo circuito. Y bueno, primero vamos a añadir una placa de prototipado, una breadboard, ¿vale? Vamos aquí.
Ahora vamos a añadir un diodo LED rojo. Vamos a añadir la resistencia fotoresistiva, el transistor, el NPN, y nos faltan las resistencias. Vamos a añadir una resistencia con un valor muy grande, ¿vale? De 680 kilo ohmios, que es la que vamos a utilizar en el circuito del transistor. Y luego vamos a añadir otra más pequeñita para el diodo LED, ¿vale? Para que no esté supuesta demasiada tensión, de un kilo ohmio. Vale, y por último nos falta la alimentación, la pila de 9 voltios. Vamos a ponerla. Por aquí debe estar. Aquí está. Vale. Pues ya tenemos todos los componentes. Vamos a ocultar la vista y vamos a empezar a conectarlos. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar la pila a la pista de alimentación de la placa de prototipado. Entonces conectamos el negro, ¿vale?, a la pista negativa y el rojo al polo positivo. Vamos a darle los colores adecuados, blanco y rojo, negro y rojo. Entonces ya tenemos alimentación en estas dos patillas para poder conectar todo el circuito. Vale, ahora lo que vamos a hacer es poner el transistor en el medio. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la primera conexión. ¿Vale? El emisor lo vamos a tener que conectar a la masa, al negativo. Entonces hacemos la primera conexión, lo indicamos. Además, entre el emisor y el polo negativo hay una fotoresistencia, ¿vale?, que lo que conecta es base emisor. Que lo dejamos, que lo dejamos conectado en el medio. Ahora también hace falta que conectemos la patilla del fotoresistor y la línea que conecta la base con los 9 voltios mediante una resistencia con un valor muy alto, ¿vale?, que es la de 680 kiloohmios. Entonces lo que hacemos es arrastrarlo para que conecte con la patilla de la pista positiva de los 9 voltios hasta el terminal donde está conectado la otra patilla del LDR, ¿vale? Y por último solo nos queda conectar la resistencia. Entonces la ponemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Conectamos el ánodo a una pequeña resistencia, tener el polo positivo para no quemarla, aunque bueno, en este software de simulación hacía, y el cátodo del LED, del diodo LED, al colector del transistor. ¿Vale? Y lo dejamos en verde. Entonces con esto ya tendríamos montado el circuito para tener una lámpara inteligente, ¿vale? Se trata de tener lo mismo que yo he montado en una placa de prototipado, ¿vale?, pero en software simulado. Entonces vamos a darle a Start Simulation, ¿vale?, y vemos que el LED se enciende. ¿Vale? Lo bueno de este software es que nos permite regular la intensidad del fotoresistor del LDR. Entonces, bueno, muevo esto porque si no, no se va a ver. Entonces, esto lo que nos permite es definir la cantidad de luz virtual, claro, que le entra a la fotoresistencia. Entonces, cuando está completamente de noche, que es cuando está la luna o el punto negro, ¿vale?, el diodo LED va a estar a su máximo valor. Sin embargo, si gradualmente voy introduciendo más luz, veis como el LED se apaga rápidamente, ¿vale? Al final lo que hemos hecho es conectar el cátodo, ¿vale?, el valor negativo al colector, de manera que cuando el emisor, ¿vale?, no tenga el valor negativo, porque el interruptor, que es el fotoresistor, actúa
actúa como dejando el circuito abierto, pues la otra patilla del LED no estará conectado a masa y por lo tanto no funcionará. ¿Vale? Es un circuito muy divertido de hacer y además es muy sencillo y ayuda a ver de manera bastante didáctica el uso de los transistores. ¿Vale? Y al final, quedaros con eso, que un transistor es simplemente un interruptor o un amplificador de la señal. ¿Vale? Vamos a seguir. Para acabar vamos a hablar un poco de teoría de circuitos. Vamos a hablar de algunas leyes muy básicas que utilizamos a la hora de construir y calcular circuitos. Vale, primero, de la más básica, pues es la ley de Ohm, ¿vale? Que es la que nos relaciona la resistencia con la corriente y el voltaje. Lo que nos dice es que cuando una resistencia es atravesada por una corriente, vamos a poder saber la tensión que pasa por esa resistencia, con la fórmula de V igual a, o sea, voltaje igual a intensidad multiplicado por la resistencia. De manera que teniendo dos de estas, cualquiera de ellas, ya sea el voltaje y la intensidad, o la intensidad de la resistencia, o el voltaje y la resistencia, podemos sacar y despejar la otra incógnita, ¿vale? Cuánta intensidad está consumiendo esta resistencia, o cuánto voltaje necesitamos hacer pasar por el circuito. ¿Vale? Es una fórmula muy fácil. Vale. Por otro lado tenemos la primera ley de Kirchhoff, ¿vale? Kirchhoff fue un físico que definió una serie de teorías. La primera está relacionada con la tensión. Lo que nos dice es que la suma de la caída de la tensión a lo largo de un circuito cerrado, una malla, debe ser igual a 0. Lo que dice tiene bastante sentido. Básicamente lo que nos dice es que la suma de las tensiones a lo largo de todo el circuito debe ser igual a 0. Vale, entonces, en este caso particular, tenemos tres caídas de tensión, ¿vale? Por las resistencias 2, 3 y 4, ¿vale? Y una caída inversa. Tenemos un dispositivo que lo que hace es dar energía, ¿vale? Que es la fuente de alimentación. Entonces, para hacer el cálculo de la comprobación, pues calculamos el voltaje que consume la segunda resistencia, la tercera y la cuarta, y le restamos la corriente, o la tensión, perdonad, la tensión dada por la pila. Entonces el resultado de este cálculo va a estar igual a 0. Esto lo que implica es que podríamos llegar a saber cuánto consumen el voltaje que consumen estos dispositivos. La segunda ley de Kirchhoff está relacionada con la corriente, ¿vale? Y lo que nos dice es que la suma de corrientes entrantes en un nodo es igual a la suma de corrientes salientes del nodo, ¿vale? Lo cual también tiene mucho sentido. Básicamente lo que nos dice que si en este punto I1, ¿vale? La corriente es igual que la suma de las corrientes de I2, I3 y I4. Si os fijáis, son las corrientes antes de pasar por las resistencias, ¿vale? Por lo cual es un nodo, no hay ningún tipo de dispositivo. Y es igual este caso que conectarlas en serie, ¿vale? Al final, I1, la intensidad de entrada, ¿vale? Tendrá que ser igual a la suma de las corrientes de salida, ¿vale? De manera que si, por ejemplo, tenemos solo una resistencia, la I2, ¿vale? Pues I1 será evidentemente igual a I2, porque tenemos que cumplir la condición de que la suma de corrientes entrantes debe ser igual a la de salidas. Vale, también un poco recordar el comportamiento de una conexión en paralelo, ¿vale? Recordar que si conectamos dos fuentes de tensión en paralelo, es decir, de voltaje, ¿vale? Lo que va a pasar es que la tensión total será la suma, ¿vale? Es lo que hablábamos antes. Sin embargo, la tensión será la misma, ¿vale? Es lo que hablábamos antes cuando os contaba el caso de los portapilas. Sin embargo, en este caso, cuando las pilas o las fuentes de alimentación se conecten en paralelo, la intensidad va a aumentar, ¿vale? Va a ser la suma. Si nos fijamos en el caso de las resistencias, ¿vale? Cuando las conectamos en paralelo, no es directamente la suma, sino que tenemos que calcular con esta fórmula la resistencia total, ¿vale? En este caso tenemos tres resistencias en paralelo y para calcular su valor, el valor total de esa malla, ese diagrama del circuito, tenemos que calcular esta fórmula, ¿vale? La inversa de la inversa de los valores. Y bueno, por el contrario, cuando conectamos los dispositivos en serie, ¿vale? Vamos a tener un comportamiento ligeramente diferente. Por un lado, la tensión se va a sumar, ¿vale? Entonces, la tensión total, por ejemplo, de este bloque de aquí, de la derecha, será de 6 voltios, porque lo que hacemos es sumar los voltajes.
Entonces, en los mandos a distancia, por ejemplo, tenemos solo 2 pilas y el voltaje total es de 3 voltios. Sin embargo, en esta configuración de fuentes de tensión, la intensidad se mantiene la misma, ¿vale? Se mantiene la misma que haya en las dos fuentes. Sí, y también el caso de las resistencias pues es más sencillo. Cuando las conectamos en serie, las resistencias, ponemos una pila y 3 resistencias, ¿vale? Y es totalmente equivalente a poner la misma pila y una resistencia con el valor de las otras 3, ¿vale? Tendría un comportamiento exactamente igual. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en cuanto a la parte teórica, ¿vale? Recordaos como siempre que tenéis más recursos accesibles para profundizar en la página de Western by Me, en scholartic.com y en miriadax.net. También que podéis buscar en Google o buscar recursos en YouTube, ¿vale? Y sobre todo recordaros que tenéis el correo de mentoring@desafiostem.com para realizarnos preguntas sobre el proyecto o para comentaros vuestros proyectos o cualquier tipo de propuestas. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas de hoy.